Buen día, participantes. Hoy vamos a desarrollar un tema fundamental que tiene que ver con la legítima defensa. Si bien es cierto, la legítima defensa, como su palabra lo dice, es la manera como podemos defendernos de manera legal ante situaciones que pongan en peligro nuestra integridad personal. El contenido temático a desarrollar en esta capacitación es el siguiente. En primer lugar, vamos a ver los fundamentos normativos y el marco constitucional y legal de la legítima defensa, la ausencia de responsabilidad penal, quién puede defenderse, los agentes generadores de agresión, requisitos de la legítima defensa y por último unas conclusiones y reflexiones frente a la legítima defensa. Antes de iniciar con los fundamentos normativos, es esencial conocer la finalidad de esta capacitación a través de los objetivos generales y específicos. En primer lugar, es dar a conocer a la ciudadanía los conceptos con los cuales el uso de la legítima defensa, el auxilio a la integridad personal y la protección del bien jurídico tutelado son base fundamental de acción pública. Brindar una orientación tanto a la ciudadanía como a la autoridad competente sobre la forma de utilizar el principio de legítima defensa como un recurso disponible de protección contra la integridad de una persona. Y por último, identificar los entornos sociales donde es necesario realizar un acto de legítima defensa y cómo actuar a partir de la capacidad jurídica disponible. Entonces, en este orden de ideas, vamos a pasar a lo que tiene que ver los fundamentos normativos de esta capacitación. Dentro de los fundamentos normativos, vamos a iniciar con los constitucionales, los legales y posteriormente a la jurisprudencia que hay relacionada al tema de la legítima defensa. En este orden de ideas tenemos que hacer alusión a la Constitución Política de Colombia en su artículo 11, 29 y artículo 95, numeral 2, que hace referencia al derecho a la vida, a lo que tiene que ver con la culpabilidad del 29 y el 95 a los deberes que enaltecen la condición de ciudadano en Colombia, en el numeral 2. Asimismo, vamos a referenciar el Código Penal, la Ley 599 del 2000, en su artículo 32, que nos habla de la ausencia de responsabilidad penal, y especialmente el numeral 6 y 7. Y teniendo en cuenta que la Ley 2197 del 2022, por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, y se dictan otras disposiciones, en su artículo 3 pues aparece la figura del 6.1 en la ausencia de responsabilidad penal, que hace alusión a la legítima defensa privilegiada, el cual mediante decreto 207 del 2022 en su artículo segundo pues modifica este artículo, el cual hace alusión, nuevamente le repito, a la defensa legítima privilegiada. Asimismo, hay una serie de jurisprudencia emanada de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia y sentencias que nos hacen referencia a la legítima defensa. Siguiendo con el tema del énfasis, llegamos a lo que es la Ley 599 del 2000, el cual es el Código Penal colombiano. Y en el artículo 32 está la ausencia de responsabilidad penal. Vamos a desarrollar o a citar los numerales 6 y 7 de este artículo. El numeral 6 dice que se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Y el numeral 7 se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera que el agente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Estos dos numerales son muy claros en el sentido de que nos habla en primer lugar que haya una necesidad de proteger un derecho propio o ajeno. En este orden de ideas, el derecho propio que siempre debemos propender defender
es a la vida, el derecho a la vida que está enmarcado en el artículo 11 constitucional y hace referencia al derecho a la vida. Y asimismo, pues, hay unos principios de uso de la fuerza regulados por la Organización de las Naciones Unidas, los cuales dicen que para el uso de la fuerza tiene que haber un principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad, así como lo enmarca también la ausencia de responsabilidad penal, el cual dice que obremos por una necesidad. Hay que defendernos con proporcionalidad a la agresión y actuar siempre bajo el marco legal, y por eso estamos aplicando estos fundamentos normativos. Ahora pasamos a lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 2197 del 2022, donde se crea la legítima defensa privilegiada. Entonces, bajo este marco legal, fue positivizada, modificando parcialmente la Ley 599 del 2000 e introduce el numeral 6.1 del artículo 32 del Código Penal, realizando modificaciones en la presunción de aquellos casos de defensa que son utilizados para repeler a aquel extraño que por actos de violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas, o vehículo ocupado, incluso usando la fuerza letal. Es de referir que este artículo viene siendo estudiado por la Corte Constitucional, ya que algunos sectores pues ha causado como gran inquietud, ¿no? Pero por el momento está vigente. En este orden de ideas, es necesario también analizar los elementos que conllevan a la configuración del delito. En primer lugar, hay que analizar los elementos que configuran un delito, tales como tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y cómo se constituye en antecedentes para el establecimiento de esta causal de exclusión de la responsabilidad penal. El primer elemento, la antijuridicidad, se refiere a que efectivamente debe lesionarse o ponerse en peligro sin justa causa un bien jurídicamente tutelado en la ley. Y así, ahí hacemos énfasis al artículo 11 de la Ley 599 del 2000. En segundo lugar, la culpabilidad tiene su sustento en el artículo 29 constitucional, donde se establece que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Esto va ligado al debido proceso que tiene que tener toda persona cuando está siendo investigado o indiciado por una conducta o un hecho punible. En esta materia, el Código Penal es muy claro y es objetivo, en el caso de que solo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Por eso la legítima defensa pues tiene esa esencia de que está dentro de la legitimidad que tiene cualquier persona a hacer uso de ella de manera objetiva, siguiendo los parámetros establecidos en las leyes y normas. Y el último elemento de la configuración del delito tiene que ver con la tipicidad, la cual posee una relación directa con la posibilidad de establecer si una persona obró en legítima defensa o no. Esta se refiere a que la ley penal debe establecer de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas, estructurales del tipo penal. Y ahí hacemos énfasis en el artículo 10 de la Ley 599 del 2000. Al momento que estos tres elementos, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, confluyen, puede establecerse que una persona ha cometido un delito y es posible
la imposición de una pena proporcional al daño que se ha causado a uno o a varios bienes jurídicos. Sin embargo, puede ocurrir de que estos tres elementos se verifiquen, pero existan causales de ausencia de responsabilidad tipificadas en el artículo 32 del Código Penal, Ley 599 del 2000. Existen varias definiciones en materia de legítima defensa. Según la Corte Suprema de Justicia, la legítima defensa es el derecho de tutelar personalmente un bien puesto en peligro por la agresión actual injusta de otro, cuando la urgencia de defender el patrimonio material o moral obliga a recurrir a los propios medios o fuerza de reacción. Sentencia 291 del 2018. En otras palabras, es la que se lleva a cabo cuando se quiere impedir una agresión ilegítima que ponga en peligro bienes jurídicos propios o ajenos. Otro concepto de legítima defensa nos dice que es el derecho de actuar por motivos de proteger un bien jurídico, tutelado personal o de un tercero. Ejemplo, el derecho a la vida. Actuar para proteger mi vida o la de otra persona que se encuentre en inminente peligro ante la agresión de otra persona. La legítima defensa o defensa justa es la acción necesaria y requerida para impedir o apartar de sí o de otro una agresión actual o injusta contra un bien jurídico protegido. Abordando el tema de ausencia de responsabilidad penal, como lo mencionábamos anteriormente, hace referencia a ese artículo 32 del Código Penal. Entonces, haciendo ese recorderis, vamos nuevamente a enunciar lo que vale la pena referir, que es el énfasis de la capacitación. De acuerdo a lo que se ha venido desarrollando en el contenido temático, en relación al artículo 32 de la ausencia de responsabilidad penal, vale la pena resaltar que se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya perpetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Y recordemos que cuando hablábamos de la ley 2197, el cual modificó parcialmente un numeral o adicionó un numeral al artículo 32, el 6.1, que hace o que nos indica que la legítima defensa privilegiada también, ahí adicionan a que si usted va en un vehículo también puede hacer el uso de la legítima defensa cuando quieran vulnerar el interior del mismo. Otro aspecto y esencial de esta capacitación es la pregunta o el interrogante que nos hacemos: ¿quién puede defenderse? Por consiguiente, cualquier persona natural puede ejercer la legítima defensa con el ánimo de defender un derecho propio o ajeno, sin que importe su edad o su condición mental, de acuerdo al postulado, y aquí cito al señor Velázquez 2010 en su página 488. Entonces, esto es muy claro, que todos nos podemos defender de cualquier agresión injusta y cualquier peligro inminente, real. Entonces, no olvidemos los límites que tenemos que tener cuando vamos a hacer uso de este mecanismo. Siguiendo con el contenido temático, en el punto 4, vienen los agentes generadores de agresión. Cuando hablamos de agentes generadores de agresión, son aquellos que atentan en nuestra integridad personal y los cuales enunciaré a continuación. Entonces aquí es muy específico que el agente agresor tiene que ser una persona natural y esa agresión es exclusivamente del comportamiento o la interacción humana de las mismas. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pueden ser menores de edad. Asimismo, pueden utilizar otros mecanismos o animales o semovientes para causarnos una agresión. Pero hay que tener claro que nuestra defensa va siempre al ser humano, más no
con el animal o semoviente. Si bien es cierto que durante el tiempo que llevamos desarrollando esta capacitación, hemos hecho alusión y hemos llevado a colación temas puntuales en cuanto a la legítima defensa, vale la pena resaltar y es necesario pues desglosarlos y explicar uno por uno de esos requisitos para que exista la legítima defensa. Los requisitos de la legítima defensa, como lo mencionaba anteriormente, en primer lugar está la necesidad de la defensa. El segundo, defensa de un derecho propio o ajeno. Tercero, agresión actual o inminente. Y por último, proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Estos 4 requisitos que estipula el artículo 32 del Código Penal son muy específicos y concretos. A continuación, pues vamos a detallar y si nos damos cuenta, pues la necesidad también está dentro de los principios internacionales que mencionaba anteriormente del uso de la fuerza y la legítima defensa. Y la proporcionalidad que nos habla el punto 4. Y el marco legal que estipula pues que toda persona natural puede hacer uso de estas facultades que le otorga la ley para en casos que lo vaya a tener una agresión y a defender el derecho a su integridad personal, lo pueda hacer de manera acertada. Acá aparece una figura importante que hacíamos énfasis en el contexto normativo del artículo 95 constitucional en el numeral 2. Entonces el numeral 2 nos cita que hay que obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la salud o la vida de las personas. En este orden de ideas, pues, cuando dentro de los requisitos que nos aduce o nos induce a que la legítima defensa se puede ejecutar para defender un derecho propio o ajeno o de terceros, aquí en la Constitución también nos lo consagra. Entonces, hay que recordar que el artículo 6 también de la Constitución Política nos dice que los particulares somos responsables por infringir la ley. Pero en estos casos, donde también el principio de solidaridad social nos da esas herramientas para que actuemos de manera positiva y de manera pues de que podamos evitar que nos afecten en nuestra integridad y nos vulneren ese derecho fundamental que tenemos las personas, que es el derecho a la vida. De igual forma, ahí nos dice que dentro de los requisitos de la legítima defensa está la actualidad o inminencia del peligro. Entonces hay que especificar qué es peligro, qué es amenaza, y qué es peligro y qué es daño. Cuando hablamos de peligro frente a la amenaza, hablamos que el peligro es la probabilidad inmediata de concretarse un daño. Y la amenaza hace énfasis en el augurio de un mal futuro que puede sobrevenir en ciertas condiciones. Y en la comparación de peligro-daño, el peligro nuevamente volvamos a retomar que es la probabilidad de daño, y el daño implica una modificación, merma, deterioro del bien jurídico protegido. En este caso, lo que quiere proteger la ausencia de responsabilidad penal en su artículo 32 es el derecho fundamental a la vida. Y también es preciso pues concluir qué es el peligro. Y ahí que nos podemos referir que el peligro es una situación de hecho
que origina una probabilidad de daño a un interés o a un bien protegido por la ley penal. Nuevamente, pues vale la pena referir que de lo que hemos tratado en la capacitación es la defensa de un bien protegido, sea propio o ajeno. Y en este caso, un derecho fundamental que es el de nuestra vida y la de terceros. Y otro de los requisitos tiene que ver con la proporcionalidad entre la agresión y la defensa. Cuando hablamos de proporcionalidad es una idea inmanente al acto justo que no puede confundirse con exigencias de igualdad o reciprocidad igualitaria. Entonces aquí hay que ser claros que la proporcionalidad es diferente a la igualdad. Y la proporcionalidad es una correlación entre la gestión de la agresión y las posibilidades de respuesta del agredido, atendiendo a condiciones individuales de tiempo, modo, lugar y formas de realización de los respectivos actos de agresión. Entonces, ojo con este, aparte de los requisitos de la legítima defensa, que muchos confunden que la proporcionalidad va ligada a las armas o a los elementos con que nos están agrediendo, sino por el contrario, la proporcionalidad es cómo yo reacciono ante esa agresión. Por consiguiente, ya aterrizando a las conclusiones de la capacitación, pues voy a hacer énfasis en la siguiente ilustración, donde vamos a ver todos los aspectos que confluyen dentro de esos requisitos de la legítima defensa, pues, que está estipulado en el artículo 32 del Código Penal colombiano. Aquí tenemos en la ilustración de la diapositiva los requisitos que hacen parte de ese artículo 32 del Código Penal colombiano y entre todas sus modificaciones que ha tenido con la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Entonces siempre vemos la terminología, amenaza, peligro, peligro inminente y daño. Entonces cuando hablamos de legítima defensa, cuando hay solamente la mera amenaza, pues debemos responder a una defensa pasiva. ¿Qué es una defensa pasiva? La defensa pasiva consiste en responder a una amenaza sin hacer nada activo. Ejemplo, una persona que se le acerca a otra y le dice, lo voy a matar, pero en ningún momento hay un peligro o un peligro inminente de agresión injusta, real, actual o que se vaya a presentar esa inminente afectación a la integridad personal. Entonces ahí respondemos ante solamente la amenaza, una defensa pasiva. Cuando ya confluyen ese peligro y ese peligro inminente de agresión injusta, real, actual, pues ahí sí, eso nos puede ocasionar un daño a la integridad y por ende debemos actuar con una defensa activa. ¿Y qué es la defensa activa? Es el uso de acciones ofensivas para superar a un adversario y hacer que un ataque sea más difícil de llevar a cabo. Esa es la defensa activa. Entonces, ahí sí confluye que esa defensa activa tiene que ir correlacionada con los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad. La legítima defensa procede a favor de cualquier bien jurídico personal siempre y cuando la respuesta defensiva sea proporcional a la agresión. La defensa puede realizarla el agredido o un tercero sin necesidad de más vínculos que el deber constitucional de solidaridad social, los que nos mencionaba el artículo 95 en su numeral 2. En cuanto al exceso en la defensa, es necesario establecer si se trata de un exceso doloso o culposo, pues no sería contrario al principio de presunción de inocencia proceder como si todo exceso fuese doloso. Y ahí también hacemos énfasis en el artículo 29
que habla de la culpabilidad. Todos tenemos el derecho a un debido proceso cuando haya esa presunción de inocencia. Entonces, por eso, hasta que no haya una investigación, no va a haber una situación de dolo o de culpa. En este orden de ideas, pues, teniendo en cuenta estas conclusiones que está dejando la capacitación, y recordemos que siempre va o siempre ha estado prevalente lo que tiene que ver con la necesidad, la legalidad y la proporcionalidad. Agradeciendo la atención prestada a la capacitación, espero que haya sido concreta y específica en cuanto a lo que tiene que ver con la legítima defensa. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión y ahí les dejo mi número de contacto para cualquier inquietud o cualquier duda al respecto, pues puedan escribir a ese número de WhatsApp y con gusto pues les estaré aclarando las dudas que tengan con relación a la capacitación desarrollada en el día de hoy.